En esta mañana vamos a ver cómo los seres humanos tendemos a olvidar, cómo de un momento podemos pasar de la gratitud a la crítica. Y el pueblo de Dios pasó de adorar a Dios cantando por su poderosa liberación, pasó de esa adoración a Dios a la murmuración. El título del sermón en esta mañana es El Señor ha oído sus murmuraciones. El Señor ha oído sus murmuraciones. Y vamos a continuar, estamos en nuestra serie de Éxodo, nos hemos quedado en el capítulo 15, versículo 21. ¿Recuerdan? Ese hermoso canto que Moisés canta con el pueblo en adoración a él. Y quiero que me acompañe, vamos a seguir la lectura y vamos a continuar en el versículo 22 y vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 16. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatuto y ordenanza, y ahí los probó y dijo: si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Y partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararon para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y ha hablado Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Hermanos, en esta mañana pido al Señor que su Santo Espíritu pueda obrar por medio de la palabra de tal manera que haya arrepentimiento en nosotros, pero también que haya esperanza contra un pecado que es más común de lo que debería de ser. Y me refiero al pecado de la murmuración, que al final este pecado, hermanos, en realidad es un síntoma
de algo más. Yo espero que cada uno de nosotros sea convencido a no murmurar y que no lo hagamos porque encontremos plenitud en Cristo, quien es nuestro Señor. Yo espero que en esta mañana cada uno de nosotros se arrepienta delante del Señor, que no murmuremos en contra de Él, y esto que provenga de encontrar plenitud en Cristo, quien es nuestro Señor. Vemos que durante el viaje que están comenzando, vamos a ver algo, una constante, hermano. Durante este viaje vamos a ver una constante. ¿Cuál es esa constante? Va a verse de forma manifiesta el carácter del pueblo y el carácter de Dios. Vamos a ver diferentes situaciones que Israel va a enfrentar y va a manifestar el carácter. Esas situaciones van a hacer que el pueblo reaccione. La pregunta es, ¿cómo el pueblo va a reaccionar ante la guía del Señor? Recuerde que venimos y leímos que cuando salieron de Egipto, cuando se abrió el mar y Dios los salva de los egipcios, Dios empezó a guiar al pueblo. Es decir, que el camino que ellos van a recorrer es un camino que no lo han trazado ellos, es un camino que no lo deciden ellos, sino que es un camino por el cual ellos van a transitar porque Dios es quien los está guiando por ese camino. Y vamos a darnos cuenta cómo durante todo lo que ellos van a vivir, siempre vamos a ver cuál es la reacción del pueblo de Dios y cuál es la reacción de Dios. Y esas reacciones van a evidenciar el carácter tanto del pueblo como de Dios. Y el primer punto en esta mañana es que la murmuración nace de un corazón insatisfecho. Hermanos, el pecado de murmuración nace de un corazón insatisfecho. Vemos que Israel se presentó ante una necesidad. Israel de alguna manera pudiera ser natural pensar que ellos estaban enfrentando la muerte en la perspectiva de ellos, porque una necesidad importante para el ser humano y básica es el agua. ¿Usted ha tenido alguna vez una sed extrema? ¿Usted se imagina caminar en un desierto durante 3 días sin agua? Es decir, la situación que ellos estaban viviendo es una preocupación real. Porque para nosotros a veces es decir, qué bárbaros estos israelitas. Sí, pero póngase en los pies de ellos, en los zapatos de ellos. Lo desesperante que es tener sed y no encontrar agua, no tener agua. Es decir, ellos podrían pensar, vamos a morir. Ellos podrían tener desesperación y encuentran agua. Usted ha tomado agua con una gran sed. ¿Cómo la toma? Usted se imagina una botella bien heladita, con una gran sed de 3 días de no tomar agua. Y usted toma, y cuando su boca siente, se da cuenta que no es agua, sino que es vinagre. No estoy diciendo que era vinagre, pero estoy dándole un ejemplo. ¿Usted se imagina con qué ansiedad ellos decidieron tomar de esa agua y llegan y es amarga? Qué frustrante, ¿verdad? Y eso lo podemos entender. Lo que no podemos entender y no podemos o no debemos de justificar es la reacción de ellos. Fíjense y volvamos al versículo 22. Y hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ellos respondieron ante una necesidad y un temor, pero lo hicieron quejándose, murmurando en contra de Moisés. La queja, el refunfuño son signos de ingratitud, de egocentrismo y de insatisfacción. ¿Cómo respondió Dios ante esa murmuración? Vemos la situación, el pueblo los está guiando, ellos murmuran. ¿Cómo respondió Dios?
Yo no sé ustedes, pero yo si hubiera sido Dios le hubiera dicho, hey, qué ingratos son ustedes, hombre. No se recuerdan, no han pasado tantos días en los que ustedes han visto lo que yo he hecho por ustedes. Ah, ustedes piensan que yo los quiero matar en el desierto. Bueno, ahí vean cómo hacen y vamos a ver. Esas serían como reacciones bien humanas, carnales, ¿verdad? Pero Dios actuó así. Versículo 25. ¿Qué hizo Moisés? Lo que el pueblo tendría que haber hecho. Es que, hermanos, era una necesidad real, era una preocupación real. La pregunta es, ¿eso se resuelve murmurando? ¿No? ¿Por qué no ir a aquel que realmente puede resolver? Y Moisés fue un ejemplo en ese sentido. Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Hermanos, lo sorprendente aquí no es únicamente que Dios hace un milagro. No solo quitó la amargura de las aguas, sino endulzó las aguas. Pero lo más impactante aquí, hermanos, es la gracia de Dios. Porque la respuesta de Dios ante un pueblo quejumbroso, murmurador, fue de gracia. No solo fue darles agua, fue endulzar esas aguas. Y aquí podemos hacer una analogía, hermanos, así de dulce es la gracia del Señor. Ellos tenían una necesidad real, sí, pero Dios va mucho más allá. No por mérito. Es que seamos sinceros, ¿qué merecía este pueblo al mostrar este nivel de desagradecimiento y de falta de conciencia de lo que Dios había obrado? ¿Acaso no merecería una disciplina de Dios? Pero Dios muestra su gracia una vez más a su pueblo. Y no se queda hasta ahí. Mire lo que hace Dios, versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Dios no solamente es capaz de cuidar de su pueblo mediante un milagro, sino vemos a ese Dios providente obrando. Dios está proveyendo, llevándoles, no solamente dándoles agua, sino llevándolos a un lugar para que ellos puedan descansar, para que ellos puedan tomar agua. Vemos la gracia de Dios. Vemos hacia dónde, hasta dónde llega la gracia de Dios. Vemos el carácter de Dios, pero también vemos el carácter del pueblo. Es que miren, hermanos, cuando todo está bien, pues es fácil reaccionar bien. Pero cuando algo nos afecta, cuando algo te incomoda, cuando te tocan algo que es valioso para ti, ahí sale lo que hay en nuestro corazón. ¿O no? ¿Nunca usted ha visto una persona descompuesta cuando se enoja? Y usted dice, ¿ya qué le pasó? Yo no tenía este concepto de la persona. Y eso es lo que vemos. Dios responde ante la queja del pueblo, ante la incredulidad del pueblo, con gracia. La pregunta es, hermanos, ¿es primera vez que Dios muestra la gracia? No. Dios, ante la murmuración del pueblo, ¿cómo respondió? En gracia. La pregunta que podemos hacernos es, bueno, ante una vez más la gracia recibida, ¿cómo va a seguir reaccionando el pueblo? Y eso nos lleva al versículo 2 del siguiente capítulo. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró otra vez contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Hubiéramos muerto mejor. Y se recordaron de Egipto. ¿Y qué extrañaron de Egipto, hermanos? Sabemos que no eran veganos, ¿verdad?
las ollas de carne, esos churrascos, esos chicharrones con tortillita y frijolito. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿No ven un deseo de volver? Qué irónico. Porque se les olvidó y no recordaron la amarga servidumbre en la que ellos estaban sometidos. Porque se les olvidó y no recordaron la falta de libertad, sino que lo que se recordaron fue las ollas de carne y la abundancia de pan hasta saciarse, al punto de decir, preferiría morirme. Qué malo es Dios. No, ellos no dijeron eso. Qué malo eres, Moisés. Ellos murmuraron contra Moisés. Hermanos, ¿qué hace que el hombre reaccione así? Si se da cuenta, la reacción es generada por la falta de el cumplir una necesidad, un deseo, la insatisfacción, porque no se quedaron en decir la carne y el pan, hasta saciarnos. Yo quiero estar saciado. Yo quiero que Dios me dé todo lo que yo quiero y lo que deseo. Y si no, voy a murmurar. Es que obviamente ellos estaban expuestos a la incomodidad. Estaban expuestos a no poder satisfacer en ese momento algo que ellos querían. Si se dan cuenta, la queja no es la falta de comida. ¿Cuál es la queja? Ese churrasco tan rico, ese pedazo de puyazo, de lomo, los chicharrones, las carnitas. No era la falta de hambre, la falta de alimento por el hambre. Iba más allá. Es que comíamos hasta saciarnos. Yo quiero comer lo que deseo y quiero comer hasta que ya no pueda más. Y si no, me voy a quejar. Y vemos que volvieron a murmurar. Vemos el reclamo una vez más. El reclamo no es por la falta de comida, sino porque no podían saciarse de lo que ellos querían. Ven la insatisfacción. Volver a dudar de Dios y de sus propósitos y de sus intenciones. Volvieron a hacerlo. Nos sacaron para venir a morir de hambre aquí, mejor allá nos hubieran matado. ¿Es primera vez que lo dicen? No. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de Dios? Hoy sí, quiero ver cómo va a responder Dios. Un rayo les va a caer. Veamos cómo respondió Dios. Recordémoslo porque ya lo leímos, versículo 4. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Hermanos, ¿somos conscientes de la respuesta de Dios? Una vez más Dios muestra su poder a través de un milagro. Pan que cae del cielo. Pan por el que ellos no van a tener que trabajar. No van a tener que hacerlo con el sudor de su frente. Van a recibirlo de Dios, algo que no existe. Algo que Dios está haciendo únicamente para ellos y exclusivamente para su pueblo. Dios una vez más responde en gracia, Dios muestra su gracia. Pero quiero que note que también Dios empieza a dar instrucciones aquí. ¿Lo notó? Porque Dios no es un padre que responde a los caprichos de sus hijos o a los berrinches de sus hijos. Dios quiere formar en sus hijos, Dios quiere obrar en ellos santidad. Dios va a responder en gracia, pero también va a disciplinarles porque Dios quiere formar en ellos santidad. Dios los está sacando y libertando, pero también quiere en ellos comenzar ahora un trabajo de santificación hacia su pueblo. Pero vemos la gracia de Dios en el proceso.
¿Dios va a obrar en sus corazones? Sí. Dios va a mostrar su gracia en el proceso. La liberación tenía un propósito, hermanos. Es que ellos sean su pueblo. Recuerde que Dios los ha sacado de Egipto para que sean su pueblo, para que puedan tener una comunión especial con Él, para que puedan adorarle. Y para eso no solamente basta con liberarlos, Dios tiene que santificarlos. Dios tiene que trabajar en su carácter. Y dijo Dios también a Moisés, versículo 8, el Señor os dará en la tarde, ¿qué les va a dar? Carne para comer, y en la mañana pan. ¿Cuánto? Hasta que se sacien. ¿Qué pidieron ellos? ¿Qué extrañaban de Egipto? La carne y el pan. Y que se saciaban. Ok. Dios en su gracia les da eso y más que eso. Y fíjense por qué Dios responde así. Porque Jehová ha oído el qué. Vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Moisés y Aarón. ¿Contra quién? Contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestra murmuración no son contra nosotros, sino contra el Señor. Hermanos, no solo los quiere alimentar milagrosamente con carne y pan, quiere que entiendan que la queja y la murmuración viene por una falta de satisfacción. Pero Dios quiere enseñarles que la satisfacción real proviene de Él. Dios no está cumpliendo un capricho. Dios les está diciendo, ok, ustedes piensan que el problema aquí es que no hay carne y pan, que van a morir de hambre. Ok, yo puedo satisfacer sus necesidades, verdaderamente. Y Dios les da un pan caído del cielo. ¿Ven la gracia de Dios en eso? ¿Ven el mensaje que Dios les está dando? Pero hermano, no nos equivoquemos. Dios no está aprobando la murmuración. Porque la murmuración es un pecado. La murmuración solo es la salida o el punto de escape de un pecado en el corazón que produce la murmuración, otro pecado, que es la insatisfacción. Cuando nosotros murmuramos, lo hacemos por insatisfacción. El término murmurar es quejarse o hablar entre dientes. ¿Sabe a qué se refiere el término hablar entre dientes? Hijo, te traigo tu rica comida. Ay, frijoles otra vez. Yo sé que usted nunca lo ha hecho, pero me imagino que se ha dado cuenta que alguien lo hace. Eso es murmurar. Normalmente la murmuración está vinculada con la queja. Pero en este caso ellos no se habían dado cuenta que ellos veían en Moisés y en Aarón y la murmuración iba supuestamente en contra de ellos, pero en realidad ¿contra quién estaban murmurando? Hermanos, cada vez que tú y yo murmuramos, lo hacemos en contra de Dios. Si tú estás murmurando contra tu esposa, tu esposo, si tú estás murmurando de tu trabajo, si tú estás murmurando por los bienes que tienes o por la falta de bienes que tienes, o si tú estás murmurando por tus hijos o tú estás murmurando por tus padres, ¿no te has dado cuenta que estás pecando en contra de Dios? El problema es que no, murmuramos siempre en contra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, ¿quién nos lo ha dado? ¿Por qué tienes el esposo o la esposa que tú tienes? ¿Por qué tienes el trabajo que tienes? ¿Por qué tienes los hijos que tienes? ¿Por qué tienes los padres que tienes? ¿Por qué vives en esta ciudad? ¿Por qué naciste en este país? ¿Por qué estás aquí? ¿Acaso no es por la voluntad de Dios? Y cuando tú te quejas, te estás quejando en contra de Dios, porque el que guía nuestra vida es Dios. Así como Él está guiando el camino del pueblo.
Quizá deberíamos de dejar de vernos a nosotros mismos y poner la mirada en Dios y recordar lo que Él ha hecho. Y eso nos ayudaría a ver su gracia y su bondad constante hacia nosotros. Dios escucha tus murmuraciones, aunque sea entre dientes y que otros no lo escuchen. Aunque sea en tu corazón, Dios escucha tus murmuraciones. Pero Él es tan bueno, hermano. Él, a pesar de que nosotros murmuramos, Él responde en gracia. Porque precisamente eso es la gracia. Él responde en misericordia. Y responde en gracia porque no nos da lo que nosotros mereceríamos. Y sí nos da lo que no merecemos. Esa es la misericordia y la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Dios te da lo que no mereces por gracia. Y no te da lo que mereces por misericordia. Y sus misericordias, hermanos, son nuevas para nosotros cada mañana. ¿Por qué cree que son necesarias cada mañana? No sé si te lo has preguntado. Porque si hubiera una cantidad específica, ya hubiéramos agotado. Dios tiene que renovar su misericordia para nosotros cada mañana. Hermanos, el pecado de murmuración simplemente evidencia la ingratitud en nuestro corazón, la insatisfacción que hay, lo distorsionado que tenemos en cuanto al valor de las cosas. Versículo 11, y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy el Señor. Quiero que noten, la gracia de Dios nunca se desvincula de los propósitos de Dios. Dios no está cumpliendo un capricho simplemente. Dios está respondiendo en gracia para que una vez más ellos reconozcan que Él es el Señor. Que ellos comieron en Egipto, sí, pero no por los egipcios. Ellos comieron en Egipto porque el Señor quiso que comieran. Lo que Dios les está diciendo, ¿y ustedes qué piensan? Que su situación es determinada por los egipcios. Que en Egipto van a encontrar bienestar y satisfacción. Reconozcan que yo soy el Señor. Él nos expone, hermanos, a circunstancias en nuestra vida. ¿Quién estaba guiando al pueblo? ¿Quién llevó al pueblo por 3 días en un lugar donde no había agua? ¿Dios los quería matar? Pero Dios los está probando. Porque en la incomodidad, en las cosas que no nos gustan, cuando tocan nuestros ídolos, ahí podemos ver lo que hay en el corazón. En el pueblo había confianza en Dios. ¿Había un deseo por hacer la voluntad de Dios? ¿O seguían pensando en ellos mismos? ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde voy? ¿Por qué? Y la carne y la abundancia, quiero comer hasta saciarme. Quiero que me dé indigestión, no importa, pero voy a comer hasta saciarme. La insatisfacción. Y eso nos lleva a un segundo punto, hermano. Dios quiere algo más importante que satisfacer un capricho. Dios nos salva porque Él quiere santificarnos. Lo que está pasando no es circunstancial, sino providencial. Hermanos, lo que está pasando no se sale de la voluntad de Dios, no es circunstancial, es providencial. Dios está guiando a su pueblo y Dios está llevándolos de tal manera que lo que ellos están enfrentando está mostrando lo que hay en su corazón. Dios está guiando a su pueblo por el desierto y esto tiene un propósito santificador. El desierto tiene un propósito de santificación. Dios los libró de la esclavitud, ahora va a santificarlo. Y para eso los lleva al desierto. Clemente de Roma, que era uno de los padres de la iglesia, decía, después de esto, se refería al cruce del Mar Rojo, Moisés, por orden de Dios, cuya providencia está por encima de todo, condujo al pueblo de los hebreos al desierto. ¿Para qué?
Él pudiera desarraigar los males que se habían aferrado a ellos por una larga familiaridad con las costumbres de los egipcios. Dios quería santificar. Dios tenía que eliminar de ellos, de su mente y de su corazón, todos los vestigios de la idolatría de Egipto, de las ideas falsas de los egipcios. Y por eso los lleva al desierto, para santificarlo. El paso por el desierto era necesario para la santificación. Le hago una pregunta. ¿Realmente tenían que estar en el desierto para la salvación? ¿Era necesario el desierto para la salvación de ellos? No, pero sí era necesaria para la santificación de ellos antes de llegar a la tierra prometida. Y vamos a auxiliarnos de la misma palabra de Dios para que nos demos cuenta, hermanos, que esto que ellos pasaron varios días sin encontrar agua no fue casualidad. Dios quiere santificarles. Pero para eso tiene que mostrarles lo que hay en su corazón y tiene que enseñarles a depender de Él. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, estamos viendo hacia adelante. ¿Por qué los llevó 40 años en el desierto? Para afligirte, para probarte, para saber el qué. Muchas veces Dios nos aflige y nos prueba para que veamos lo que hay en nuestro corazón. Si habéis de guardar o no sus mandamientos, si Él te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo, ven que Dios quiere enseñar en esto que estamos viendo en Éxodo, que el pueblo entienda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Hermano, nos equivocamos tanto al pensar que nosotros vivimos de las cosas materiales, pero en realidad nosotros vivimos de Dios, por Dios, en Dios. Dios no solamente quiere llenar sus estómagos, Dios estaba tratando de pastorear el corazón de ellos para que ellos entiendan de su dependencia al Señor. Dios los humilló de alguna manera para enseñarles que dependieran de la palabra de Dios. Y si Dios prometió que los iba a liberar, Dios lo va a hacer. Si Dios prometió que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, Dios los iba a hacer. Si Dios les prometió que iba a preservar sus vidas, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el hombre vive de la palabra que Dios ha dado. El justo por la fe vivirá. Ellos tenían que entender que su subsistencia no dependía del pan ni de la carne. Siempre, siempre ha dependido de Dios y siempre dependerá de Él. No de la forma que ellos conocían. Dios les da algo único, milagroso que proviene de Él mismo. Dios quiere saciar su hambre. Pero Dios quiere en ese proceso que ellos reconozcan que no es el pan lo que sacia el hambre, es Dios. Es su provisión, su sustento. Y es precisamente la fidelidad de Dios la garantía. Porque ellos deberían de estar seguros que aunque las circunstancias fueran difíciles, ellos no iban a morir, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Pero los seres humanos muchas veces ante las circunstancias, en lugar de confiar en Dios, pecamos murmurando. Nos revolcamos en nuestra insatisfacción. Y quiero que notemos en el texto, que el mismo texto nos muestra que Dios los está probando. Volvamos a Éxodo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. ¿Se acuerdan que acaban de murmurar por las aguas? Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí les dio estatutos y ordenanzas. Y ahí, ¿qué dice? Los probó, Dios los probó. Dios los está probando. ¿En qué sentido?
Dios les da una instrucción y los va a comenzar a probar. ¿Cuál es la instrucción? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Dios quiere sanarle, no de una enfermedad física. Dios quiere sanarles del pecado que hay en su corazón. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer ellos? Escuchar. Descuidadamente. Atentamente. Escuchar. Obedecer. Hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Cumplir sus mandamientos. Hacer caso a lo que Dios les está diciendo. Las instrucciones que Dios les está dando. Dios ya les dio instrucciones. ¿Se recuerdan de la Pascua? La celebración de las fiestas de los panes sin levadura, la consagración de los primogénitos. Son instrucciones que Dios les está dando. ¿Para qué? Santificarlos. Israel fue rescatado, pero luego comienza un proceso donde tiene que ser santificado. Y para ser santificado necesita obedecer a Dios. Obedecer su palabra. La importancia de la palabra de Dios en nuestra santificación, hermano. La importancia de escuchar atentamente la voz de Dios en su palabra, de obedecer, de guardar lo que Dios nos ha mandado hacer. Y vemos que Dios les da instrucciones para santificarlo. Capítulo 16, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Te voy a dar pan, pero una cosa tienes que cumplir. Solo vas a recoger lo de cada día. ¿Ustedes creen que eso es por casualidad? ¿Por qué acumulamos, hermanos? ¿No se acuerda de la pandemia? ¿Por qué acumulamos? Por la incertidumbre. Porque no sé si mañana va a haber. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo es: olvídate que si mañana va a haber. Yo te estoy diciendo, mañana va a haber. Y por eso no tienes que guardar ni acumular. Porque tú confías en mí. Porque tú sabes que yo soy tu proveedor. Porque tú vas a manifestar tu fe en ese acto. Dios le da instrucción de recoger una porción diaria. Y esa es una instrucción, es un mandamiento. Ellos tenían que obedecer. Pero está vinculado con su santificación. Y el sexto día tenían que recoger doble. ¿Por qué? Para guardarlo de no recoger en el séptimo. ¿Por qué? Lo vamos a ver la próxima semana. Dios quiere que escuchemos su palabra. Él nos probará en obediencia. Quiero que sepas, hermanos, cada uno de nosotros, Dios pone situaciones incómodas, difíciles, de sufrimiento. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Bueno, Él ya lo ve, quiere que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. Pero también quiere probar la obediencia. En momentos de crisis es donde tú demuestras tu madurez. Y la madurez la muestras en el sometimiento a la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios no sea lógica. Pero tú demuestras tu fe, y eso me lleva al último punto en esta mañana. Dios muestra su gracia al santificarnos y saciarnos a ti y a mí ahora en Cristo Jesús. Alguien podría pensar que qué impactante esta historia, o qué interesante esta historia. Qué bueno que yo no estoy en el desierto. Seguro. Seguro que no estamos ahí. La insatisfacción produce murmuración. Dios responde en gracia, pero Él quiere santificarnos. ¿Has murmurado? Si lo has hecho, lo que estamos viendo es para ti, es para mí. Lo que hay detrás de esta enseñanza es algo aplicable a nosotros. Hermanos, Dios ha respondido en gracia a nosotros.
porque Él, y de una forma más excelente que lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, en el Éxodo. Porque Él le dio agua, ¿verdad que les dio agua? Pero volvieron a tener sed. Pero Él nos ha dado un agua que sacia nuestra sed. Él cambió esa agua amarga por agua dulce. Pero nosotros hemos recibido un agua más dulce que esa. Dios les dio pan, pero nosotros hemos recibido un pan del cielo, para saciar eternamente nuestra hambre y para saciar eternamente nuestra sed. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Dios nos ha dado a Cristo Jesús para que podamos estar satisfechos en Él. La cura de la murmuración no es tener lo que tú quieres tener. La cura de la murmuración es cuando tú encuentras satisfacción en Dios, porque no encontrarás satisfacción en ningún otro lado. Tú puedes desear un carro espectacular y te aseguro que cuando lo tengas, vas a empezar a ver otro. Tú puedes soñar con tener una casa hermosa, pero no te pase como mi vecino. Tengo un vecino que hace poco hizo a la par de donde yo vivo, una casa hermosísima, pero están divorciados. Se fueron a esa casa, un par de semanas después se divorciaron. No vamos a encontrar satisfacción ahí, pero Dios ha saciado nuestra hambre y nuestra sed dándonos a Cristo. Juan 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 30 al 35. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Están preguntándole a Jesús. Están cuestionando la identidad de Jesús. Lo están cuestionando a Él. Y le dicen a Jesús: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ese maná, ese pan del cielo, solo era una sombra del verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Ellos estaban pensando en el maná. Queremos ver ese nuevo maná. ¿Dónde lo podemos obtener? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Solo en Cristo Jesús puedes encontrar satisfacción. Si has visto insatisfacción en tu corazón, si ha habido murmuración en tu corazón, necesitas a Cristo. Porque solo Él puede satisfacerte, solo Él puede saciar eternamente esa hambre y esa sed que tenemos los seres humanos. Y si tú estás en Cristo, arrepiéntete. Porque tú no estás valorando el pan de vida. Tú estás buscando saciar el pan con pan, que lo comes por un momento. Y dependiendo qué tan comelón eres, 2 horas, 3 horas después tienes hambre de nuevo. Es que yo ayuno, ok, 12 horas después tendrás hambre. Si eres fit, de los que ayunan. Pero Jesús es ese pan que sacia nuestra hambre. La pregunta es: ¿tú ves a Cristo así? La pregunta es, hermanos, ¿dónde estás buscando saciar tu hambre y tu sed? ¿Tú ves a Cristo como el pan de vida? Para ti Él es el agua que satisface tu ser. No permitas que el pecado te engañe. No permitas que este mundo te engañe haciéndote pensar que vas a encontrar satisfacción en bienes materiales. No pienses que la satisfacción va a estar en relaciones amorosas.
No pienses que tu satisfacción va a estar en un vicio. No pienses que tu satisfacción va a estar en el trabajo, en logros profesionales, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, inclusive ni siquiera en lo que tú puedes hacer para Dios. No vas a encontrar satisfacción. Solamente en Cristo Jesús, porque Él es el pan de vida. Él es el verdadero pan, que si comemos no tendremos hambre jamás, y que si bebemos de Él, jamás tendremos sed. Hoy es una mañana, hermano, de reconocer eso, pero también es una mañana para arrepentirnos. Si tú has buscado saciar tu hambre y tu sed en cosas de este mundo, en ti mismo, en ideas, en filosofías, en los ismos, arrepentámonos. Si tú has buscado satisfacción en las cosas, arrepentámonos. Comamos del pan de vida y tomemos del agua de vida, que es Cristo Jesús. ¿Y qué tiene esto de importante para nosotros? Bueno, que Dios nos está dando ejemplo en el Éxodo. Dios quiere que aprendamos del Éxodo. Y por eso mi exhortación en esta mañana va en ese sentido. Porque Dios permitió que esas cosas se escribieran para nosotros como un ejemplo. Y Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, en 1 de Corinto capítulo 10, versículo 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Hermanos, hoy, gracia sobre gracia, Guatemala, yo no quiero que tú ignores, que no ignores que vuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era... ¿Ven cómo son símbolos? El pueblo no lo entendió, ¿verdad? Pero tú y yo sí lo entendemos. Y por eso la exhortación a no descuidar, no ignoremos estas verdades. Pero mire qué dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es que, ojo, no nos equivoquemos. Dios muestra su gracia, pero Dios sigue siendo justo. La respuesta del pueblo sí tuvo consecuencias. La murmuración constante del pueblo tuvo consecuencias. De igual manera, hoy en nosotros la murmuración constante, la insatisfacción, el buscar satisfacernos en algo que no sea Cristo, tendrá consecuencias para nuestra vida. Por eso, si seguimos leyendo y vemos más adelante, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? En el 5. Vamos ahora al versículo 10. Por lo tanto, la exhortación que sigue es no escucho, hermanos, porque viene haciendo una lista de cosas que no tenemos que hacer, aprendiendo del ejemplo de Israel en el desierto. Hay cosas que no debemos hacer. No murmures, no lo hagas, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarme, dilo, para amonestarme a mí, para mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si hay murmuración en tu boca y en tu corazón, no ofendas al Señor. Aprendamos del ejemplo de ellos. Hermanos, esto solo es posible en Cristo Jesús, porque solo Él puede satisfacer todo lo que tú necesitas. Examina tu corazón y en momentos difíciles mira a Cristo. En situaciones difíciles ve el punto correcto, el punto de vista correcto. En lugar de fijarte en la incomodidad que estés viviendo, en el sufrimiento que estés viviendo, mejor ve la gracia y la bondad de Dios en esa situación, porque te aseguro que está ahí. Mira las situaciones desde el punto de vista correcto. Si un hermano te ofendió, no te centres en eso. Ve lo que Dios quiere hacer en tu vida.
Ve cómo Dios quiere, qué es lo que Dios quiere que aprendamos de esa situación. Ve cómo a través de eso Dios puede ser glorificado. Si tu esposo o tu esposa te ofendió, en lugar de murmurar, es una oportunidad de glorificar a Dios perdonándolo. Para ti, el hacer eso va a implicar un crecimiento, una madurez. Reconoce que Dios te ha dado la gracia para tener un matrimonio. Hermanos, el tener un matrimonio es una gracia de Dios. No murmures. Si en la iglesia alguien se equivocó y te afecta, glorifica a Dios perdonando. Pero también resuélvelo de la manera en que Dios te ha pedido que lo hagas. No es murmurando. Es hablando la verdad en amor. Es perdonándonos mutuamente. Es reconociendo que la gracia de Dios nos ha unido a Él y nos ha unido como iglesia. No murmuremos. Si tu hijo es desobediente, en lugar de murmurar, ve la gracia de Dios en darte un hijo. Ve la gracia de Dios en que esa desobediencia es una oportunidad para proclamar el evangelio, para guiarlo y enseñarle pacientemente como Dios lo ha hecho contigo. No murmures. Si estás viviendo una situación difícil en tu trabajo, no te quejes. No te quejes por tu salario. No te quejes por el trabajo. Dale gracias al Señor porque es el medio que Él usa para proveerte. Es Él. No seamos desagradecidos con el Señor, hermano. Abramos nuestros ojos para ver tanta gracia y bondad del Señor en cada momento, en cada situación. En lugar de murmurar, glorifiquémosle. Adorémosle por su gracia y su amor en nuestra salvación. Hermanos, hoy el Señor nos llama a una cosa. No murmuremos, sino en lugar de murmurar, encontremos plenitud en Cristo, quien es nuestro Señor. Vamos a orar.